una hora y media. Entonces hay que seleccionar, tomar algunos temas, algunos análisis, o privilegiar algunos datos o algún tipo de análisis. Y bueno, allí también está la subjetividad del historiador, que selecciona algunos datos y deja de lado otros. Yo lo que propuse, lo que hemos propuesto para estas charlas es una descripción del conflicto político-social, partiendo de la base de que siempre hay conflictos políticos sociales abiertos en las sociedades y que las sociedades en definitiva se van moviendo a partir del desarrollo de esos conflictos. La historia liberal suele reducir los conflictos e intenta aplacarlos en el relato histórico a partir de, bueno, la definición dicotómica más sencilla es la de civilización y barbarie. Entre la civilización y la barbarie no hay conflicto, o es un conflicto que ni siquiera vale la pena discutir porque siempre va a estar la razón del lado de la civilización, y la barbarie es algo que hay que erradicar lisa y llanamente. Y en realidad los procesos históricos son bastante más complejos y los conflictos políticos sociales son bastante más complejos, y es interesante, por lo menos desde mi perspectiva, detenerse en analizarlos en cada uno de los momentos históricos. Otro eje tiene que ver con los modelos productivos en pugna, qué características tiene la economía de esa sociedad, de ese momento histórico, de ese proyecto de país que se está intentando desplegar, o qué modelo de país, qué modelo productivo impulsa cada uno de los sectores sociales que están pugnando por el predominio político en un momento determinado. Y ese intento de predominar políticamente tiene que ver con la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas, que es cuánta fuerza, cuánto poder político, cuánta capacidad de accionar sobre la realidad tiene un sector social en determinado momento de la historia. La correlación de fuerzas se va modificando permanentemente, no es algo estático, y es un elemento muy importante a la hora de analizar teóricamente y políticamente una sociedad. Todo esto, estos tres ejes, se pueden englobar en un cuarto eje, que es la política, la economía y la apertura democrática, con una hipótesis que en todo caso estamos tratando de ir confirmando a lo largo de estas charlas, que es: cuanto mayor apertura democrática hay en la sociedad, la participación política y la participación económica de los sectores populares es mayor. Esto que parece, desde nuestra perspectiva del campo nacional y popular, bastante lógico, lo estamos tratando de ver en cada ciclo histórico, a ver si esta hipótesis es correcta o no. En todo caso, cuál sería su validación en la práctica. Y el último tema es la integración o la dependencia. Cómo cada uno de estos modelos de país, de sociedad, se posicionó a la Argentina frente al mundo. Si a través de un proceso de integración con los países, fundamentalmente con los países de la región, o a través de relaciones de dependencia. Dependencia económica, dependencia cultural, dependencia social, etcétera, etcétera. Entonces esos son los 5 ejes sobre los que venimos analizando los distintos periodos históricos. Hoy, como les decía, vamos a ver el periodo de 1943 a 1955, que hemos denominado el Gran Movimiento Nacional y Popular. Ya desde el título estamos tomando una posición. Nosotros en la primera charla dijimos que mi análisis, por lo menos de la historia, partía de la base de que yo me siento parte integrante del movimiento nacional y popular. Lo intentamos definir, y en realidad es algo que se va definiendo a partir de cada uno de estos hechos históricos. Y el peronismo en la Argentina, es el gran movimiento nacional y popular. Esto no quiere decir ni que el peronismo sea perfecto, ni que sea el sumum de la realización política de una sociedad, ni nada por el estilo. Simplemente que, desde nuestra perspectiva, el peronismo ha sido, a lo largo de la historia, el movimiento político que mejor reflejó a la sociedad argentina expresada en términos políticos, en términos de integración social, en términos de modelo económico, etcétera, etcétera. Y los temas que vamos a ver hoy, un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy, es primero el fin de la década infame, que vimos la semana pasada, que dijimos no era una década porque arrancaba en el 30 y terminaba en el 43. Vamos a ver cómo termina esa década y por qué es que termina como termina, y por qué es que, como respuesta a esa década infame, se termina generando este gran movimiento nacional y popular que fue el peronismo. Los orígenes de ese movimiento, que son netamente orígenes obreros, cómo se expresaron esos orígenes obreros, cómo se articularon políticamente para ir desencadenando y generando esta fuerza política que fue el peronismo. Evidentemente vamos a analizar las figuras de Perón y de Evita como los dos grandes
actores políticos, referentes y líderes de este movimiento